Buenos días a todos, encantado de poder estar con vosotros. Somos los maestros colaboradores de la provincia de Valladolid, que hemos preparado este evento en directo relacionado con el Día de la Internet Segura. Lo primero que vamos a hacer es presentarnos los 4 ponentes, ¿vale? Los 4 ponentes que vamos a dar esta charla y luego posteriormente ya empezaremos con ella. Mi nombre es Jesús María Díaz Tabernero y estamos encantados de poder presentaros esto. Perdón, las cosas del directo. Mi nombre es Ana Marta Hernández y soy un miembro del equipo de maestros colaboradores de Valladolid. Buenos días, mi nombre es José Luis González Herrán. También soy miembro del equipo de colaboradores de Vallatic, de Valladolid. Y en este caso luego os comentaré cositas sobre las fake news, sobre la infoxicación digital, etcétera, al igual que el resto de mis compañeros. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Quique Placer, soy otro de los 8 miembros del grupo de maestros colaboradores y luego os explicaré algunas cosas sobre violencia de género a través de Internet, adicciones y cómo detectar un poquito esas cosas. Vale, pues bueno, lo primero que vamos a hacer es presentaros esta carátula relacionada con el Día de Internet Segura y como veis se ha creado un hashtag para que podáis comentar a través de las redes sociales, los centros, institutos, colegios, que es #SITCIL 2021. Aparte de eso, tenéis un chat lateral, que es el que podéis utilizar para realizar preguntas cuando sea necesario y posteriormente en la última parte de la charla, en la cual vamos a realizar un genial y con diversas preguntas, pues podéis contestarlas a ellas con lo que vosotros consideréis oportuno, ¿vale? Esta charla consta de 4 apartados. La primera parte vamos a hablar de las habilidades sociales en relación con Internet. La segunda parte va a tratar sobre la violencia de género en el ámbito digital. La tercera, relacionado con los comportamientos adictivos sin sustancia. Y por último, acabaremos poniendo a prueba vuestra magia, poniendo a prueba todos estos conocimientos con una serie de preguntas. Por mi parte, daros las gracias por estar aquí y os paso ya con mi compañera Ana Marta, la cual os va a presentar la primera parte de habilidades sociales. Nada. Vale, pues aquí tenemos la presentación nuevamente. Si me deja. Bueno, empezamos ahora. Ahí. Eso es para empezar así un poco tranquilos y relajados, que no haya mayor problema de nada. Vale, bueno, aquí la tenéis. Pues vamos a hablar de las habilidades sociales y nos parecía muy interesante relacionarlo como un hechizo de protección que tenemos no solamente en nuestra vida a través de Internet, sino también lo que es en toda nuestra vida diaria. Seguro que habéis oído hablar de las habilidades sociales en toda vuestra vida educativa. Todos los profes, familias, etcétera, os habrán dicho cosas sobre habilidades sociales. ¿Y realmente qué son las habilidades sociales? Bueno, pues es ese conjunto de destrezas, ese conjunto de habilidades que nos permite
un poco desenvolvernos de una forma eficaz en las distintas situaciones que se nos van presentando. Nos ayuda a mantener esas relaciones adecuadas con los demás, a resolver conflictos y situaciones que nos van surgiendo. Empiezan a desarrollarse desde que nacemos y van evolucionando y van modificándose a lo largo de toda nuestra vida. Para ello, en ello están implicados la adaptación a todo lo que nos rodea, todas las relaciones que establecemos con el resto con todo lo que nos rodea. Esto está un poco basado en la experiencia, es decir, nos van enriqueciendo todas esas situaciones y todas esas vivencias que tenemos, en la imitación, para bien y para mal, de las personas que nos rodean y los refuerzos que recibimos del exterior. Tanto refuerzos positivos como negativos. Un inadecuado desarrollo de las habilidades sociales lo que ocurre es que al final dificulta esa adaptación al entorno social en el que vivimos e incide directamente en el desarrollo de nuestra autoestima y la confianza que tenemos en nosotros mismos. Somos seres humanos que vivimos en sociedad. Por lo tanto, necesitamos tener una mínima comprensión de esas relaciones sociales que establecemos para con ello adquirir una vida emocionalmente sana, que lo que va a hacer es repercutir en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto en los ámbitos educativos, laborales, familiares, personales, etc. Las habilidades sociales no son algo innato, sino que se van desarrollando y supone un aprendizaje recíproco con lo que nos rodea y con la gente que nos rodea. Intervienen también las conductas verbales y no verbales y la repetición hace que tenga un refuerzo positivo o un refuerzo negativo. Estas capacidades se basan también en las creencias, en los valores, en los sentimientos y en las ideas en las que nuestra conducta social interviene y en las que nosotros también hemos sido educados, tanto en nuestro ámbito familiar como en nuestro ámbito educativo. Lo que hacen las habilidades sociales es estar relacionadas muy directamente con el autoconcepto y la autoestima. Lo que esto influye directamente en las relaciones que establecemos y cómo nos desenvolvemos en esas relaciones y cómo van evolucionando. Resumiendo, pues, ¿qué son las habilidades sociales? Pues es algo necesario para un desarrollo integral y además es algo que vamos aprendiendo y con lo que se van desarrollando con la interacción que tenemos con el resto de las personas y de las cosas que nos rodean. La primera habilidad social de la que vamos a hablar es el apego, que el apego es la capacidad para establecer lazos afectivos con otras personas. Esto, al final, desde que nacemos, estamos estableciendo lazos afectivos con todas las personas que nos rodean. En un principio son los familiares, los padres, pero ese tejido emocional se va ampliando y todo eso que nos rodea es lo que configura nuestro tejido emocional que nos va a permitir desarrollar las habilidades sociales de una manera o de otra. La pertenencia a un grupo, lo que nos genera progresivamente es una independencia y una capacidad de autosuficiencia para desenvolvernos. Al final, esto lo que conlleva es a tener seguridad y confianza para cuando llegamos a convertirnos en adultos. Entonces, aunque esto empiece desde niños, tiene un efecto directo en la madurez. Por otro lado, tenemos la empatía. La empatía, que seguro que habéis oído hablar muchas veces de ella, es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona. En el lugar de otro, entenderlo, comprender la vida emocional de otra persona, lo cual no significa que haya que compartir sus opiniones. Una cosa es entenderlo y otra cosa es compartir lo que él cree. Aquí interviene mucho la escucha activa, la interpretación de las señales, lo que decíamos antes, esas señales no verbales, la comprensión y el apoyo emocional. Al final se trata de diferenciar la situación afectiva de los demás y ponerla un poco en perspectiva desde un punto de vista cognitivo y afectivo. Muy relacionado con la empatía, tendríamos una situación que realmente a nosotros como docentes nos preocupa,
pero me imagino que a vosotros, en la edad que estáis de la adolescencia, también, y es los casos que hay ahora de ciberacoso o ciberbullying. Entendemos por ciberacoso el maltrato o agresión psicológica de una o varias personas a otro igual, de manera intencionada y repetida y usando las tecnologías interactivas. Esto tiene unas características que diferencian las situaciones de ciberacoso de un acoso presencial. Una de ellas, por ejemplo, es la intencionalidad, la repetición en el tiempo, el desequilibrio de poder que surgen entre unos y otros, la perdurabilidad, puesto que todo lo que se hace en la red se queda en la red y es muy difícil de eliminar. Diferencia con el acoso sería, por ejemplo, la ausencia de contacto físico y luego la ausencia de un espacio y un tiempo, puesto que cuando hablamos de ciberacoso hablamos de 24/7, es decir, tenemos 24 horas los 7 días de la semana para que estas situaciones se repitan. También tenemos la sensación de anonimato que nos dan las redes a la hora de establecer relaciones, bien sean positivas o negativas. Por otro lado, la mayor difusión y alcance que tienen las actuaciones que se hacen a través de las redes sociales o a través de la red. Y luego, estos casos de acoso pues pueden ser desde rumores, amenazas, insultos, vejaciones, etc. Nos gusta mucho la explicación que hace de las situaciones de acoso. Dan Olwis es un psicólogo noruego especializado en el comportamiento de los niños y de los adolescentes y explica las situaciones de acoso mediante lo que él denomina el círculo del bullying, en el que se establece un entramado social en el que todos formamos parte, unos de forma más activa y otros menos, y entonces define los siguientes perfiles. Por un lado, el acosador, que es el que en un momento inicia el hostigamiento y es el que lo realiza de forma activa. Por otro lado, los seguidores y secuaces, que lo que hacen es apoyar y motivar esas conductas de acoso. Por otro lado, los acosadores pasivos, que lo que hacen es apoyar, lo que pasa que no de una forma manifiesta y no interactúan con la víctima. Los acosadores potenciales, que lo que hacen es no apoyar públicamente. Los mirones no involucrados, que lo que hacen es observar sin tomar parte. Por otro lado, los defensores potenciales, que lo que hacen es desaprobar ese acoso, lo que pasa que piensan que sí que deberían ayudar, pero a la hora de la verdad no llegan a hacer nada. Por otro lado, los defensores, que son los que sí que ayudarían a la víctima y son los que sí que reprueban esa conducta de acoso. Y por último, y más importante en este caso, que sería la víctima, que es la persona que es acosada. Dentro de todo esto, la principal característica que tenemos que tener en cuenta es la ley del silencio. Nadie dice que sea fácil, porque no lo es, claro, pero al final estas situaciones se prolongan en el tiempo debido a esto, a la ley del silencio, que tanto víctimas como defensores o mirones lo que hacen es no actuar, muchas veces por miedo a represalias, por miedo a que la situación vaya a peor. Entonces, al final se produce una ley del silencio que lo que hace que esto se perpetúe mucho en el tiempo. Continuamos con otra de las habilidades sociales y os voy a dejar con José, que os va a hablar de la asertividad. Bueno, como nos ha contado Ana Marta, hay muchas cosas que tenemos en las habilidades sociales y nos aparece ahora una palabreja aquí que es asertividad. Yo tenía un profe en primaria cuando era más pequeñito que cada vez que aparecía una palabra de estas, automáticamente me la mandaba a buscar en el diccionario. Yo no voy a hacer esto en este caso. En este caso, la asertividad tiene que ver con la capacidad de defender los propios derechos y opiniones sin dañar a los demás. Para explicarlo de una forma sencilla, la asertividad va a estar entre lo que yo quiero y lo que quieren los demás. Vamos a ver.
si os pongo un ejemplo, en este tengo que tener respeto hacia mí mismo, pero tengo que tener respeto hacia los otros. Quiere decir esto, si yo soy sumiso, tengo sumisión, pues efectivamente la persona que está al otro lado gana, pero yo estoy perdiendo en mi forma de actuar. Si evado lo que dicen o lo que yo quiero decir, ambos perdemos. En cambio, cuando estoy en las redes sociales y soy el que aparentemente gana soy yo porque me muestro mucho más agresivo y otras personas van a ser sumisas. Entonces, entre todo esto se encuentra la asertividad. La asertividad quiere decir que yo escucho con respeto las palabras del otro y expreso mis opiniones, ¿vale? La asertividad conlleva 3 áreas. Por un lado tenemos la autoafirmación, que es defender nuestros derechos y opiniones, que es lo que hemos dicho anteriormente. Por otro lado, expresar sentimientos negativos, es decir, cuando yo creo que algo me desagrada, lo tengo que expresar, pero tengo que gestionar bien las críticas que hago hacia eso que me desagrada o no nos gusta. Y por último, tengo esos sentimientos positivos que también los tengo que mostrar agrado o afecto hacia los otros, obviamente. Al lado de la asertividad, según lo veis ahí, nos aparece otra palabra que es autocontrol. Y el autocontrol que nos aparece viene definido, tal y como leemos, como capacidad de reconocer y controlar sus impulsos, ¿vale? Pero ¿por qué es importante el autocontrol? ¿Por qué necesitamos tener autocontrol? Pues es muy importante y sobre todo en las redes sociales cuando estamos, porque sin autocontrol, una persona, nosotros nos guiamos por puro impulso y poco después nos arrepentimos. Seguramente habéis puesto algún tuit o habéis puesto algo en Instagram o habéis contestado algún WhatsApp en el que al rato nos hemos arrepentido porque no hemos tenido ese autocontrol y directamente hemos contestado. Entonces, cuando una persona actúa bajo el efecto de la ira, no tiene visión objetiva de la realidad, ¿vale? Pero, y el autocontrol lo tenemos que tener como algo, como una fuerza de voluntad. Es decir, no solamente cuando contestamos o cuando hablamos en redes sociales, sino plantearnos cuántas horas nos pasamos, por ejemplo, con el móvil. Si estuviésemos ahí en clase, seguro que levantaríais la mano y empezaríais a decirme X horas que os pasáis y seguro que vuestros papás, vuestros padres os dicen, ya llevas mucho tiempo con el móvil. Pues tenemos que tener autocontrol con el móvil o tenemos que tener autocontrol con el juego. Con estos juegos que tenemos de moda, el Among Us, el Fortnite, por ejemplo. ¿Y qué beneficios tenemos cuando tenemos para nosotros mismos ese autocontrol? Pues, en principio, vamos a mejorar las relaciones sociales, vamos a aumentar nuestra autoestima y vamos a tomar mejores decisiones, aunque no nos lo parezca. Por lo tanto, es fundamental el autocontrol para convivir y no tomarnos todo a la defensiva y a no desesperarnos ante situaciones difíciles, tener en cuenta la importancia en la comunicación y en la comprensión con las relaciones a través de las redes, ¿vale? Una vez que hemos visto el autocontrol, vamos a pasar a otra habilidad social, que la tenéis ahí arriba a la izquierda, que es la cooperación. La cooperación es la capacidad de colaborar con los demás para lograr un objetivo común. Esto ¿qué implica? Relacionarnos con los demás conlleva aprender a cooperar para lograr objetivos comunes y aprender a trabajar. En este caso, si os dais cuenta, durante el tiempo que pasamos en casa, encerrados, aprendimos a colaborar en la red. Aprendimos a colaborar mediante muchas herramientas, ¿verdad? Tenemos ahí varias herramientas. Tenemos una herramienta que es el Office 365, como veis ahí. ¿Qué implica el Office 365, perdón. Tenemos Word, tenemos Excel, tenemos PowerPoint, OneNote, Forms, pero seguro que las dos que más habéis utilizado durante el confinamiento es una que se llama OneDrive. ¿Qué era OneDrive? En OneDrive aprendemos a guardar en colaboración las cosas en eso que llamamos la nube, ¿verdad? Y tenemos también Teams, que Teams lo hemos utilizado durante el confinamiento mucho y nos conectábamos y colaborábamos y hablábamos con nuestros profes, con nuestros compañeros. Por otro lado, nos aparece al lado eso de Google Workspace. Y si os dais cuenta, aparece Google Workspace,
Y yo hace nada estaba dando un curso y en vez de llamarse Google Workspace, se llamaba Google Suite. Entonces, os dais cuenta lo rápido que va evolucionando la red. Igual que en Office 365, pues aquí tenemos también diferentes documentos, en este caso de Google, pero que hemos utilizado también mucho, o que utilizamos mucho, una herramienta que se llamaba Google Classroom, en el cual nos suben tareas, nos suben exámenes, compartimos con nuestros compañeros tareas y colaboramos en grupo, ¿vale? Tenemos Google Drive, lo mismo que utilizábamos, lo que hemos dicho, en la nube, y teníamos también una herramienta que se llama Google Meet, también para comunicarnos, igual que utilizábamos anteriormente Teams. ¿De acuerdo? Y cómo no, Gmail, el correo de Gmail. Tenéis el correo, seguramente la mayoría de vosotros va a tener un correo de Gmail para comunicarse y lo utilizaréis de forma oportuna. Al lado nos aparece otra herramienta, Quizizz. Ese Quizizz, por una parte dices, qué chulo, porque es un juego de preguntas, tenemos preguntas multijugador, en el cual incluso podemos hacer competición con nuestros compañeros jugando, ¿verdad? Pero también lo utilizamos para trabajos en grupo. También lo habéis utilizado seguramente para exámenes, para pruebas improvisadas, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer nosotros al final de esta presentación? Que os lo comentaba antes mi compañero, vamos a hacer un Quizizz en el cual os vamos a preguntar todas las cosas que os estamos contando aquí. Entonces, estar bien atentos para ver si luego conseguimos hacer ese Quizizz de forma correcta. Y por último, Geniali. Geniali es la herramienta que estamos utilizando en este momento nosotros, que estáis viendo, en el cual podemos colaborar pues, poniendo las diapositivas que estáis viendo y de esta forma hacer trabajos en grupo. Vale. Todas estas herramientas que hemos visto nos permiten colaborar y cooperar trabajando en la red. Bien, una vez vistas las herramientas de cooperación, vamos a pasar a otro punto, que sería el que os aparece ahí arriba a la derecha, que es la comunicación. Y como bien define ahí, la comunicación es la capacidad de expresar y escuchar a los demás. Pues bien, la habilidad comunicativa va a determinar el éxito de nuestras relaciones y la calidad de nuestra vida como seres humanos sociales, porque tenemos que relacionarnos de forma social, obviamente. Una cosa que hacemos en este momento mucho a través de la red. Las habilidades comunicativas que tenemos, pues tenemos la escucha activa, es decir, saber escuchar, empatía, que nos comentaba Ana Marta anteriormente, ponernos en el lugar de los otros, o, por ejemplo, la validación emocional. Tenemos que aceptar, escuchar sin juzgar y respetar lo que nos dicen los demás. El lenguaje no verbal dice mucho. Pues cuando estamos escuchando a otra persona, los gestos que vamos poniendo en nuestra cara va diciendo mucho de lo que estamos escuchando o no estamos escuchando, ¿vale? ¿Y para qué nos sirve también la comunicación? Pues obviamente para resolver conflictos y negociarlos, ¿vale? Tenemos también que durante la comunicación utilizamos mucho en este momento leer y escribir, utilizamos lo que hemos dicho anteriormente, en especial con la tecnología que usamos, con los chats, con el correo. Entonces, si veis ahí, el chat que tenemos, vosotros tenéis cuando os conectáis en cualquier juego, en estos momentos, como os decía anteriormente, el Among Us, el Fortnite, tenemos un chat. En ese chat ponemos muchas cosas. En WhatsApp también chateamos. ¿Y qué peligro tiene el no tener lo que hemos comentado anteriormente, el autocontrol? Contestar rápidamente sin pensar lo que decimos en cada momento. Pero nos aparece otra cosita ahí debajo que parece que pone netiqueta. Eso conlleva respeto hacia los demás en la red. La etiqueta es la etiqueta en la red net. Son normas socialmente aceptadas, aunque no existe un código como tal, ¿vale? Por ejemplo, cuando ponemos mayúsculas, pues significa que estamos gritando, ¿no? Por lo tanto, al final es importante el respeto y pensar que plasmamos sentimientos, ideas, opiniones en muy pocas palabras y que éstas pueden dar lugar a malos entendidos, por lo que hay que ser cuidadoso con lo que decimos, con lo que redactamos y flexibles al recibir
Y, por supuesto, no interpretar, porque si tenemos dudas, tenemos que preguntar y aclarar siempre. Siempre podemos hablar, ¿vale? A continuación nos viene otra cosa ahí, otras palabrejas que son la infosicación, la fake news, que esa la conocéis todos, y la falsa felicidad. Vamos a hablar un poquito sobre esto. La infosicación digital es un término en inglés, a ver si lo pronuncio más o menos bien, que se denomina overload information, es decir, un exceso de información más bien tirando a desinformación. Es decir, no nos tenemos que creer todo lo que vemos en Internet y menos compartirlo sin verificar antes si está bien o si es falso o si es una desinformación. ¿Cuántas veces se comparten cosas en las redes con el fin de aparentar y que no son reales? Luego veremos un vídeo al final de lo que estoy hablando que nos va a hablar de la falsa felicidad en las redes sociales. Luego lo comentamos, ¿vale? Pero me voy a meter con la segunda cosa que nos aparece ahí en la pantalla, que son las fake news. ¿Qué son las fake news? Pues son bulos. Decía Cristina López Tarrida, una especialista en psicohacking, que quien controla los medios de comunicación controla las mentes y quien controla las mentes controla la sociedad. Con lo cual, estas noticias falsas van a hacer que controlen la comunicación. Por ejemplo, todos vamos viendo en estos momentos noticias o fake news sobre el coronavirus. Es decir, han salido miles de noticias en este sentido. Yo recojo noticias, por ejemplo, del 27 de enero, hace muy poquito, en el cual pues, se habla de los bulos sobre los chips que nos meten en las vacunas o que hay alteraciones genéticas. O vemos noticias de gente negacionista del COVID, pues con noticias sobre los hospitales vacíos, por ejemplo, ¿vale? Salía una noticia el 22 de enero de este mismo año y hay un vídeo sobre eso, que nos hablaba de la vacunación sin aguja. El vídeo se llama Vacuna Show. El vídeo comienza, pues para hacernos una idea de cómo comienza el vídeo y cómo es de creíble, comienza ya con imágenes de los Simpson, ¿vale? Nos empieza hablando de Homer Simpson. Y después, que no decir lo que hemos pasado durante enero. ¿Os acordáis de ese temporal que tenemos, el Filomena se llamaba, ¿verdad? Y ahí también teníamos fake news. Salían noticias diciendo que no había sido nieve, sino que salía que la nieve era plástico, ¿vale? Pero dentro de esto nos aparece otro término que no aparece ahí, que a lo mejor no suena tanto, que se llama deepfake. La deepfake viene del inglés de deep learning, que es aprendizaje profundo, y fake, que es falso, ¿vale? Entonces, ¿de qué va esta deepfake? Tiene que ver con famosos que dicen o que les ponen diciendo cosas que nunca dijeron. Por ejemplo, hay una app que se llama Reface para poner tu cara en tus películas favoritas y que salgas diciendo lo que quieras dentro de esa película o poner las caras de los famosos y tú hablar y decir lo que quieras. Existe un vídeo muy llamativo que empieza diciendo, por cierto, que es falso, porque si no dijera que es falso, quizá no tendríamos la posibilidad de saber si es falso o verdadero. Pero existe un vídeo en el que están Donald Trump, Angela Merkel y Vladimir Putin, pues están cantando una canción de John Lennon y parecen efectivamente que son ellos los que están hablando. Entonces, yo en relación a las fake news, vamos a ver cómo os voy a dar unas nociones de cómo aprender a reconocer las fake news. Mirad, primero, por supuesto, no te puedes creer todo lo que lees en Internet. Segundo, todas las noticias falsas suelen tener o usar unas imágenes y titulares muy llamativos. Tercero, el lenguaje es poco profesional, no aparecen detalles concretos, no nos aparece quién es el autor de la noticia y la fuente en la que se basan, ¿vale? Y es importante mirarlo en medios o aparecen medios poco reconocidos o fiables. Por lo tanto, tenemos que acudir a periódicos que sean de prestigio o páginas oficiales, ¿vale? Entonces, un claro ejemplo de todo esto
que os comentaba anteriormente y que os íbamos a poner un vídeo es la falsa felicidad que se puede llegar a transmitir en las redes sociales y los bulos que en ocasiones circulan, que es el caso del vídeo que os vamos a poner a continuación. Entonces, si estáis listos, os dejo con el vídeo que dura unos poquitos minutos. Bien, una vez visto el vídeo, veis como están dando una imagen que no es verdadera en las redes sociales y dentro de su vida, en realidad, pues no es todo todo como reluce, ¿verdad? Como nos muestran las redes sociales. Me están diciendo que pase al siguiente porque me estoy enrollando, por lo tanto, os invito solo una cosa, a ver un proyecto de falsa felicidad, cómo se crea una falsa influencer, que es el proyecto Sirena. Apuntarlo, así se crea una falsa influencer y que lo podéis ver en YouTube si queréis. Os dejo con mi compañera Ana Marta. Bueno, a mí este vídeo me encanta porque, yo digo, cuando me pongo a trabajar yo tengo toda la mesa llena de papeles, de post-it, de todo. Digo, me encanta qué recogido tiene el escritorio y sobre todo esos batidos verdes tan estupendos que me encantaría saber si se pueden tomar realmente. Bueno, vamos con lo siguiente, que sería la comprensión de las situaciones.
Es como la capacidad de entender esas desigualdades sociales y no tomarlas como algo personal o culparse de determinadas cosas. Esto lo que conlleva es, sobre todo, tolerancia y paciencia. Y relacionado con esto, os queremos hablar de los retos virales. La verdad es que otros años estas actuaciones que hacemos relacionadas con el plan de confianza digital y de seguridad en Internet lo hacemos de forma presencial. Y para nosotros es mucho más enriquecedor y nos contáis muchas experiencias que nos transmiten y nos dan información. En esta ocasión, bueno, pues os toca escucharnos y es un poco menos divertido para vosotros y para nosotros, porque estoy segura que aquí en el tema de retos virales nos contaríais cosas muy interesantes. La adolescencia es una etapa que se tiende a ser impulsivo y a realizar comportamientos que lo que hacen es llamar la atención de cara a los demás. Al final nos estamos autoafirmando y esto ocurre mucho más todavía en las redes sociales. Más que ocurrir es que se ven, tienen mucha mayor difusión y mayor alcance. El cerebro de los adolescentes, bueno, el cerebro en sí está en desarrollo hasta los 25 años, sobre todo esa parte encargada del pensamiento racional, por lo que se es mucho más impulsivo a la hora de actuar y lo que ocurre es que no se piensa en las consecuencias, porque bueno, yo creo que impulsivos al final, yo creo que todos tenemos o quiero pensar que tenemos todavía ese momento de impulsividad. Lo que pasa que sí que cuando llegas a cierta edad, cierta madurez, lo que haces es un poco pensar cuáles son las repercusiones y las consecuencias que pueden tener esos comportamientos. Los retos virales o social challenges, que son actividades que se proponen en el entorno de las redes sociales. Cualquier persona puede proponer cualquier reto y lo que se trata es al final de grabarlo, colgarlo en Internet y intentar que se haga viral con el mayor número posible de visitas. Esto en los primeros momentos empezaron como un poco retos cómicos, con la idea de difundir un mensaje social, de conseguir financiación incluso para fines solidarios. No sé, bueno, sois jóvenes, pero yo he participado en un reto viral que es el Ice Bucket Challenge, que consistía en tirarse un cubo de agua frías, bueno, era agua helada, pero bueno, nosotros lo dejamos en agua fría, sobre la cabeza y lo que se trataba era de conseguir dinero para el ELA. Bueno, pues lo hicimos en una cena, unos cuantos amigos, lo íbamos haciendo, era verano, estábamos en un patio, entonces, bueno, al final era una situación cómica, una situación divertida, no tuvo ningún riesgo ni nada. ¿Qué ha ocurrido con todo eso? Que ha dejado esa parte cómica, esa parte divertida y esa parte de conseguir una financiación y ha dado un giro de 180 grados. En la actualidad, estos retos virales lo que conllevan es un riesgo para las personas, como por ejemplo puede ser el beatbox, que lo que hacían tenían que hacer ciertas cosas con los ojos tapados, con los ojos vendados, lo cual, claro, imaginaros la cantidad de accidentes que puede producir. También tenemos el momo, la ballena azul. Al final, todos estos retos virales lo que conllevan y lo que buscan es autolesionarse, es decir, provocar lesiones que pueden llegar incluso a la muerte. Seguro que habéis escuchado una noticia muy reciente sobre una niña italiana de 10 años que ha hecho un reto viral de TikTok en el que se trataba de la asfixia y al final la niña murió por asfixia. Entonces, llega un momento que es un poco complicado controlar estas situaciones. Os hablábamos antes del autocontrol. Pues bueno, un poco lo que pasa con los retos virales es que se nos va de las manos, realmente. Al final, lo que se trata con estos retos virales es de conseguir más likes, de conseguir visitas y entonces lo que hacen las redes sociales es premiar este comportamiento cuanto más escandaloso mejor, que permite alardear de ellos. Tenemos que diferenciar porque esto al final lo que marca los retos virales en las redes sociales lo que marcan es un ritmo muy trepidante y a la vez irreflexivo, que lo que hace es que no pensemos en esas consecuencias que hablábamos antes.
y lo que se pierde es ese miedo real que existe en la adolescencia y no pensamos lo que puede ocurrir. Tenemos que diferenciar entre un comportamiento irracional y un comportamiento inmaduro. Yo creo que al final los retos virales se nutren de que las personas los niños y adolescentes más predispuestos a participar son los que necesitan mayor aceptación, mayor valoración por sus iguales, que tienen una baja autoestima y eso hace que tengan al final una inestabilidad emocional. De ahí, por eso nos parece tan importante hablaros de todo esto, de las habilidades sociales, porque creemos que un buen desarrollo emocional lo que hace es que se tenga un adecuado desarrollo de las habilidades, de las emociones y de las habilidades sociales para poder, digamos, desarrollarnos de una forma integral e integrarnos en la sociedad. Lo último de lo que vamos a hablar es de la resolución de conflictos. Al final, todo lo que hemos visto nos lleva un poco a tener una capacidad para poner en práctica todas las habilidades sociales que hemos ido viendo y obtener una buena solución para los problemas y las dificultades que se nos plantean. Tenemos que intentar adoptar distintas perspectivas, ser flexible y valorar el conjunto de las opciones que tenemos y no la primera solución que se nos plantea y que nos viene, darla esa como única. Entonces, lo que tenemos que intentar es valorar y aprender a poner en perspectiva todas esas soluciones y elegir la más adecuada. Con esto, bueno, nos parece importantísimo el tema de las habilidades sociales, nos parece realmente un hechizo de protección de cara al mundo en la red, pero también de cara al mundo no virtual, al mundo presencial, al mundo real, y por eso queríamos dedicarle este tiempo. Vamos a continuar ahora y os dejo con Quique, que os va a hablar de la violencia de género digital. Bueno, hola otra vez a todos. Con la aparición de todas estas formas de comunicación que tenemos, pues se nos han eliminado un montón de barreras que antes podíamos tener a la hora de comunicarnos con amigos o con conocidos, pero también ha hecho que algunas personas con un perfil un poco más controlador o con ganas de tener más controlado a sus amigos o a sus parejas, perdiesen un poco ese control sobre con quién te relacionabas, porque antes, al ser todo físicamente, era mucho más, digamos, sencillo saber con quién había estado alguna persona. Por ello, una página web que se llama Pantallas Amigas y que os animamos a que visitéis, hizo una especie de decálogo sobre violencia de género digital, dándonos 10 claves o 10 puntos en las cuales podíamos ver cosas que para nosotros podrían, en un principio, no ser una forma de control, pero que a la larga es el inicio de un posible o de un futuro control mayor sobre las relaciones y las comunicaciones que tiene una persona, en este caso una pareja, con el resto de la sociedad. Os animamos a que las busquéis en Internet. Aquí vamos a poner el decálogo simplemente y vamos a ir pasando un poquito por alguna de ellas. Una de las cosas más preocupantes es que, según un estudio que se ha realizado, un tercio, o sea, 1 de cada 3 jóvenes entre 15 y 29 años considera normal que su pareja le controle el móvil, sepa todas las conversaciones que tiene, le controle las redes sociales, incluso cosas un poco más graves que ahora vamos a ver. Si vemos en el decálogo, la primera de las normas o de las evidencias que se demuestran es acosar o controlar a tu pareja usando el móvil. Es decir, estarle escribiendo constantemente como para que única y exclusivamente pueda hablar contigo. ¿De acuerdo? Eso sería una de las formas de violencia de género digital. Intentar aislarla del resto de comunicaciones haciendo que únicamente te conteste a ti. La segunda de ellas sería interferir en las relaciones de tu pareja en Internet o con otras personas. Es decir, igual que nosotros, cuando nuestra pareja o cuando cualquier persona está hablando con un grupo de gente, no nos metemos en medio de la conversación, o no deberíamos hacerlo, o no entramos en una habitación o en una casa a ver con quién está hablando, eso tampoco deberíamos de hacerlo de manera digital. Me da igual WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, en cualquiera de esas opciones.
Por supuesto, espiar el móvil de nuestra pareja debería de ser algo que no se nos debería de pasar por la cabeza. Es decir, la confianza es uno de los principios o de los pilares básicos y no deberíamos de tener esa necesidad de espiar el móvil de nuestra pareja, y por supuesto que sería una forma de control o de violencia de género digital. El cuarto de los puntos sería esto mismo que hemos dicho, controlar las relaciones, pero a través de las redes sociales. Es decir, podéis seguiros el uno al otro, por supuesto, en las redes sociales, sería una cosa lógica, pero no deberíamos de estar constantemente viendo qué cuelga nuestra pareja, con quién está colgando fotos y pidiendo explicaciones de por qué ha colgado aquella foto, ha dado me gusta aquí o ha contestado a esta persona. Eso debería ser una parte de la intimidad de nuestra pareja y con libertad total para hacer lo que ella o él considere oportuno. Censurar las fotos que comparte nuestra pareja. Eso sí que sería ya un método un poco más estricto de control. Es decir, no solamente controlo tus conversaciones o controlo con quién hablas, sino que controlo los contenidos que tú puedes subir. No me gusta que subas determinadas fotos con determinada ropa, con determinados comentarios, etc. Otro de los casos que yo no conocía y que cuando años anteriores, como decía José, hemos ido a los institutos y hemos hablado con vosotros, ha habido bastantes personas que al estar en la charla con nosotros sí que han reconocido que sus parejas les solicitaban que les enviasen la localización, la geolocalización. Es decir, como demostrar que si tú me has dicho que estás en un sitio, estás en ese sitio, incluso una foto con esas personas. Repito, creo que eso ya sería un paso de control ya un poco excesivo y un poco más grave de lo que estábamos hablando hasta ahora, considerando como graves todos los anteriores. Por supuesto, obligar a que te envíe fotos íntimas. No enviéis nunca fotos íntimas ni a vuestra pareja ni a nadie, porque en el momento que esas fotos salen de vuestro móvil, perdéis por completo el control de ellas y nunca se sabe en un futuro para lo que van a poder usarse, ¿de acuerdo? Un enfado, una discusión, una ruptura puede hacer que la otra persona se aproveche de ese material que tiene enviado por vosotros, pero que a fin de cuentas no debería de usarse nunca en vuestra contra. Y las tres últimas, siempre que hemos ido a las charlas os hemos dicho que las contraseñas únicamente deberíais de conocerlas vosotros y vuestros padres, con lo cual vuestra pareja, por mucho cariño o amor que sintáis hacia ella, no debería de ser custodio de vuestras claves. Vuestras claves son vuestras y el acceso a las redes sociales y a vuestras aplicaciones son única y exclusivamente vuestras. Y por supuesto, si existe un tipo de chantaje o de intento de obligación de que, vale, no me das las claves, pero me enseñas las conversaciones y los chats, evidentemente la respuesta es la misma que las claves. No te voy a enseñar ninguna conversación, te contaré lo que yo crea que te tengo que contar y si tienes confianza en mí te lo creerás y si no tienes confianza en mí, pues ya veremos lo que hacemos, pero no tenéis ningún tipo de obligación ni de dar vuestras claves ni de, por supuesto, mostrar vuestras conversaciones. Y por último, una cosa que ahora ya, después de tanto tiempo, se ha asumido, cuando salió WhatsApp se creó o apareció una cosa que se llamaba el síndrome del doble check o del check azul, que era cuando alguien está permanentemente esperando a que los check de WhatsApp se pongan en azul, que significa que la otra persona lo ha leído. Bueno, cuando una persona te escribe y por regla general, si no contestas en un espacio de tiempo breve, no voy a decir si breve son 10 segundos o 10 minutos, se enfada, eso es un signo de control. Volveríamos a la primera de las reglas, es decir, acosarte a través de los medios de comunicación digitales, como puede ser WhatsApp o Telegram, para que constantemente le estés contestando a él. Eso, según los psicólogos, lo que hace es dar una sensación de seguridad a esa persona de que si te está escribiendo a ti, no puedes estar escribiéndote con otra persona. Pero al final eso, evidentemente, como todos creo que comprenderéis, no es sano para ninguna de las dos partes. Pero principalmente no es sano para la persona que está acosada, puesto que en un momento dado se puede llegar a sentir acosada. Así que, bueno, pues como pone ahí al final, tú decides hasta dónde quieres llegar, tú decides la libertad que deseas tener y tú decides lo que quieres a tu pareja como para hacerla sentir mal si se da alguna de estas 10 indicaciones. Vamos a pasar ahora con José de nuevo a hablar de los comportamientos adictivos sin sustancia. Y ahora os va a explicar el porqué del sin sustancia. Vale,
en lo referente a los comportamientos adictivos sin sustancias, lo vamos a resumir muy brevemente. Vamos a ver, tenemos por una parte los trastornos por juegos de azar, ¿vale? Que ¿cómo nos enganchan? Pues nos enganchan regalándonos siempre dinero para que podamos empezar a jugar y que sigamos, ¿verdad? Por otra parte, tenemos los juegos digitales. Los juegos digitales es bien simple esto. Cuando yo estoy jugando, se me va el tiempo muy rápido, pero no me estoy dando cuenta. Con lo cual, ¿qué implica esto? Que me lo estoy pasando bien. Entonces, ese uso recreativo lo tenemos que controlar, porque es bueno. No decimos que sea malo jugar, pero hay que hacer un buen uso de ese juego. Y por último, nos aparece el teléfono móvil, el uso de las TIC, de las pantallas digitales, pero sobre todo del teléfono móvil. Y quedaros con unas palabrejas que os voy a comentar, que seguro que las habéis oído muchas veces, que son nomofobia, que es el miedo irracional que tenemos a salir de casa sin el móvil, el bumping, que es esa actividad que tenemos con el teléfono móvil por la noche y que nos activa y no nos deja descansar, el pubbing, que es ignorar a quien te rodea mientras estás con el teléfono móvil, y una cosa que a ver si pronuncio más o menos bien, el rinsieti o vibrasieti, que es que tengo el teléfono en el pantalón y creo que vibra sin que esté vibrando, ¿vale? Entonces, una vez visto esto, vamos a pasar a ver que esta clasificación que hemos dicho de los comportamientos adictivos puede ser de tres formas. Uso, abuso o conducta adictiva. Si es uso, cuando lo estamos usando y lo usamos con un fin y no nos quita otro tipo de actividades, está bien usado, lo hacemos de forma correcta. Abuso, ¿qué implica el abuso? Un uso inadecuado, es decir, da lugar a consecuencias negativas para el usuario y para el entorno, no solo para el usuario, y complicaciones generalmente en vuestro caso en los estudios, ¿vale? Y lo último que nos pone conducta adictiva. Pues la conducta adictiva es cuando tenemos dependencia, esa dependencia que os he dicho anteriormente de que necesitamos tener el móvil permanentemente o necesitamos jugar o que estamos pensando en el juego que vamos a hacer. Esto conlleva una pérdida de control y se conecta no por hacer algo, sino porque no hacerlo le hace o nos hace sentir mal. Y esto supone un problema cuando el hecho de conectarse está por encima de otras actividades que realizamos diariamente. ¿De acuerdo? Pues pasamos, os devuelvo la conexión con Quique para que nos hable de las señas de identificación de estos trastornos del juego. Ahora, perdón. Vamos ahora a ver algunos trastornos que nos produce el juego y que nosotros mismos podemos identificar bien en nosotros o bien en algunos amigos, compañeros, etc. Lo primero es un escaso control del juego, es decir, llega un momento en que el juego nos absorbe y no somos capaces de darnos cuenta la duración, que es el tiempo, como decía antes José, que llevamos jugando, la intensidad a la que estamos jugando. A veces ves casos de gente que está hablando con la pantalla del móvil en un juego individual, lo cual evidentemente determina o da muestra de que tiene un escaso control de su ser contra el juego. La prioridad ante otras actividades, llegar a un momento en que preferimos en cualquier momento estar jugando ese juego antes que hacer actividades. No ya vamos a los estudios, que por supuesto deberíamos de tenerlos siempre presentes, sino actividades que en el pasado o anteriormente eran gratificantes para nosotros y que ahora preferimos sustituirlas por estar con ese juego. El deterioro de otros aspectos de la vida, como nuestra vida social, familiar, que nuestras emociones vayan unidas a cómo me ha ido hoy en el juego, es decir, si me ha ido muy bien, estoy, digamos, en un estado eufórico, pero si he tenido un mal día jugando, ya sea juegos online, juegos de azar, juegos tipo bingo, juegos como decíamos antes el Fortnite, que nos produzca un cambio de humor permanente. Esto vendría unido con los nervios y la irritabilidad cuando nos ha ido mal esos días. Usar el juego como vía de escape, es decir, que nuestra única solución para un día muy alegre o para un día muy triste sea
el juego. Cuando estoy alegre, porque seguro que me va a ir muy bien. Y cuando estoy triste o en un momento de bajón, porque seguro que así consigo animarme, cuando lo único que voy a hacer va a ser aislarme más. Mentir sobre el tiempo y la implicación que nos da el juego. Es decir, encerrarnos en nuestra habitación, decir que hemos estado estudiando, decir que hemos estado haciendo otras cosas, pero que realmente hayamos estado jugando. Uno de los trastornos o una de las identificaciones más típicas de estos trastornos sería el de dar la continuidad a pesar de que soy consciente de que está teniendo efectos negativos en mi persona. Es decir, identificar alguna de estas cosas que hemos visto, pero continuar a pesar de todo con ese tipo de juegos. Y en el caso de los juegos online de azar, tipo bingo, casinos, etcétera, que creo que por edad, por supuesto, no podríais entrar, pero que incluso con la edad adecuada no puede traer ningún tipo de consecuencia buena, es la de intentar recuperar el dinero apostado. Muchas de las personas que se entrevistan o que se ha hecho una encuesta sobre esto afirman que muchas veces siguen jugando para recuperar lo que han perdido, lo cual hace que entres en una especie de círculo vicioso del cual es muy complicado salir. Ahora, aparte de identificar algunos de los trastornos del juego, vamos a identificar algunos trastornos relacionados con la adicción a la tecnología. Es decir, ya no solamente dedicado o hablando del juego, sino hablando también del uso de la tecnología, bien sea desde el móvil, desde una tablet, desde el ordenador o desde donde sea. Estar conectado más tiempo del que se considera útil, como decía antes José, del que se consideraría uso, por una necesidad, por una sensación placentera. Es decir, si no estamos la mayor cantidad de tiempo conectados, tener esa sensación de que me falta algo, que además me voy a perder alguna noticia que va a ocurrir justo en el momento que yo me desconecte. ¿De acuerdo? Y eso nos hace estar aún más enganchados. Pérdida de control de tiempo va unida a la anterior. Si necesito estar más tiempo, llegará un momento en que no sé ni en qué día ni a qué hora vivo. Abandonar obligaciones y actividades. Obligaciones, en vuestra edad nos vamos siempre al estudio, pero también actividades lúdicas que podéis realizar, no solamente el estudio, desde estar con vuestra familia, salir con vuestros amigos, realizar ejercicio físico, actividades físicas o deportivas, cualquiera de ellas. Volvemos con la de mentir sobre el tiempo y la frecuencia, y no voy a ahondar en ella. Las ciberrelaciones, es decir, gente que prefiere estar relacionándose a través de Internet en lugar de salir a la calle a relacionarse. Incluso tenemos gente que estando con ellos no levantan la cabeza del móvil en ningún momento, porque están hablando con otras personas, es su excusa. Ya, pero si has quedado conmigo, lo lógico es que estés en ese momento en una relación social conmigo, con el grupo que estamos, no que estés hablando con alguien que no esté. ¿De acuerdo? Pensar en volver a conectarse, es decir, en el momento en que dejo el móvil, en lugar de centrarme en disfrutar o en relajarme o en hacer otro tipo de actividad, estar pensando en cuándo voy a poder volver a conectarme, cuándo voy a poder volver a mirar mi red social, el WhatsApp, el Telegram, saber si me han escrito, si me han dado un like, si me han hecho un comentario. Y que todo esto, como decíamos antes, repercuta en nuestro estado de ánimo y estemos enfadados, nerviosos, deprimidos, en función del uso que estamos dando a nuestro teléfono móvil. Si subo una foto o un vídeo o un comentario y no recibo comentarios positivos, entonces me enfado, me deprimo. Si por el contrario recibo muchos comentarios positivos, me da como un subidón, me encuentro mucho mejor, pero ni siquiera en ese momento disfruto de esa valoración positiva que me están dando, sino que ya estoy pensando en continuar subiendo contenidos para volver a obtener esa sensación placentera. Y estos serían un poco las identificaciones o los términos que podríamos identificar en nosotros mismos o en nuestros compañeros con respecto a la adicción a la tecnología. Os paso con Ana Marta, que va a terminar una cosita de la salud mental. Vale, ¿tengo el audio? Gracias. Bueno, ya esta es la última diapositiva antes de pasar al juego, que teníamos pensado un quiz, pero al ser un evento en vivo lleva cierto retraso, por lo tanto lo hemos planteado aquí a través de este Geniali. Y lo último es que os vamos a comentar unos consejos de cómo podemos prevenir y cómo podemos llegar a tener una buena salud digital. Todos deberíamos reflexionar y un poco pensar en cómo nos afectan esos comportamientos de los que nos han estado hablando, sobre todo Quique y José,
y podemos llegar a tomar alguna medida. No significa que tengamos que tomar todas las medidas, pero sí, por ejemplo, pues podemos ponernos límites en cuanto a espacios, a tiempos, ponernos alguna alarma, algún reloj o algo que nos evite pasarnos conectados más tiempo del necesario e incluso intentar elaborar hasta un horario que sea un poco realista. Quiero decir que sea un poco realista porque no podemos pasar de la noche a la mañana de estar todo el día conectados a de repente olvidarnos de esto. No es tan fácil. Vivimos en un mundo, en una era digital, por lo tanto, también hay que aprovecharse de eso. También podemos pasar o prescindir de alguna aplicación que nos consume, que nos hace estar excesivamente pendientes o consumir demasiado tiempo. Podemos cambiar alguna de esas rutinas. Por ejemplo, si después de comer tenemos tendencia a conectarnos durante demasiado tiempo, bueno, pues a lo mejor hacer algo y conectarse un poquito más tarde o cambiar algunos de esos momentos. Tenemos que hacer una lista de cuáles son esas prioridades y clasificarlas. Es decir, cuáles son esas cosas que estamos dejando de hacer, ver cuáles son importantes, muy importantes, poco importantes, y fiarnos un poco de esas prioridades que tenemos, porque vamos a darnos cuenta de qué cantidad de cosas que son muy satisfactorias también a nivel personal, incluso de salud, dejamos de hacer por el hecho de estar conectados bien en juegos o en tecnología en general. También existe una línea de ayuda que os puede ayudar, y se llama Protégeles. Tienen un equipo de psicólogos, de pedagogos y de expertos en educación que lo que hacen es, a través de correo, os podéis poner en contacto con ellos a través de correo y os pueden asesorar y os pueden dar ideas de cómo desarrollar una buena salud digital. El contacto sería muy sencillo, contacto@protegeles.com. Otra cosa es utilizar la tecnología como un medio de evasión, es decir, necesitar lo que ha comentado antes Quique, estar cada vez más tiempo conectados. Y bueno, y por último, no queremos dejar de lado que todo esto, bueno, que parece que intentamos asustar, pero no asustamos, y nosotros somos digitales, de hecho estamos trabajando en esto, pero valorar el uso de Internet como una fuente de información y de formación. Hemos visto herramientas que nos ofrece, hemos visto las posibilidades, entonces ver esas posibilidades educativas, esas posibilidades de ocio y no reducirlo única y exclusivamente al ocio. Ahora vamos a hacer el juego y os paso con Chuchi para que pongáis a prueba la magia. Quito el audio. Bueno, pues como os ha comentado, hemos terminado con la parte más teórica de la charla. Ahora vamos a empezar con un juego, ¿vale? Que lo que queremos es que utilicéis el chat lateral que tenéis, si bien tenéis dispositivos electrónicos individuales y si es a nivel de dispositivos general de clase o de aula, lo que hagáis es contestar a la pregunta y que el profesor escriba la respuesta que crea oportuno, ¿vale? Bueno, pues la primera de las preguntas va relacionada con… ahora lo vamos a pasar, ahí está. Cuando una persona amenaza a otra a través de Internet, ¿cómo se define? La opción A sería hostigamiento, la opción B, ciberacoso, la opción C, burlarse de, o la opción D, empatía. ¿Vale? Tenéis 10-15 segundos para contestar en el chat. Pensarlo bien, lo hemos hablado al principio de la charla, ha sido de las primeras diapositivas. ¿Vale? Yo creo que es bastante sencillita por el tipo de palabra que tiene. Y efectivamente es la opción B de ciberacoso. Opción B de ciberacoso. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta, a la pregunta número 2, que va relacionada a ¿cuál es el principal objetivo de las fake news? Nos ha hablado José de las fake news durante un ratillo, nos ha puesto ejemplos. Entonces, la opción A, engañar. Opción B, informar. Opción C, crear una opinión crítica. Opción C,
que Trump gane las elecciones. La D no ha salido bien, si es la que querían. Opción A, engañar. La opción principal de las fake news es engañar. ¿Por qué? Porque lo que quieren es meternos información en la cabeza que no es real para que tengamos esa idea nosotros, ¿vale? Venga, la siguiente pregunta, opción, ¿cuál de las siguientes son herramientas colaborativas para trabajar online? La opción A, OneDrive, opción B, Dropbox, opción C, Padlet o la opción D, todas son correctas. No sé qué opináis, de esto. Es bastante facilito porque hemos hablado de ellas. ¡Tachán! Opción D, todas son correctas. Muy bien, muy bien. Todas esas son unas herramientas de las que hemos hablado. ¿Vale? Relacionado con el trabajo cooperativo. En cuanto a la pregunta número 4, ¿vale? La pregunta número 4 iría relacionada con la nomofobia. Hemos hablado sobre estos términos de nomofobia, de bumping. ¿Qué sería? Opción A, miedo a los gnomos. Cuidado con los gnomos, sobre todo los de jardín. Opción B, miedo a perder el móvil. Opción C, miedo a salir de casa sin el móvil. O opción D, miedo a que se te estropee el móvil. ¿Vale? Hay tres respuestas que son muy parecidas, ¿vale? Pensar a ver, porque hay una pequeña matiz en cada una de las respuestas. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. La correcta sería la opción C, miedo a salir sin el móvil, ¿vale? Esa sería la nomofobia. Eran muy parecidas a perder el móvil, que se estropee el móvil, cosa que nos puede dar miedo igual, pero la definición como tal de nomofobia es la de salir de casa sin el móvil, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente pregunta, la pregunta número 5, y es que en ocasiones, nos ha hablado José también, en ocasiones notamos que el móvil nos está vibrando en el pantalón, cuando llevamos el pantalón en el bolso, y sin embargo cogemos el teléfono y de repente vemos que no tenemos ningún tipo de notificación. Y yo a mí me pasa. Y muchas veces dices, pero ¿qué habrá sido? ¿Un tirón en el músculo o algo? No, no. Vamos a ver, las respuestas pueden ser ansiedad, nomofobia, tecnoadicción o vibransiety. Pensarlo bien. ¿Vale? Opción A, ansiedad, nomofobia, tecnoadicción o vibransiety. Pues sí, este nombre tan extraño que tenemos ahí, el vibransiety, es las veces que notamos el móvil vibrando en el pantalón sin que realmente esté funcionando. Pasamos a la pregunta número 6. La pregunta número 6 tiene que ver con los retos virales, que Ana Marta nos ha hecho una explicación muy interesante sobre los retos virales que son, cómo empezaron y cómo han ido evolucionando y principalmente yéndose a situaciones peligrosas para los que lo realizan. Entonces, ¿cuál de estos son retos virales? ¿El rompecráneos, el juego de la asfixia, la ballena azul o todas son correctas? De hecho, la noticia de la niña italiana iba relacionada con una de estas opciones, de la niña que ha fallecido hace poco. Pensarlo bien, pensarlo bien. Pues sí, lamentablemente todas son correctas. La D, hay muchísimos retos virales y la mayoría de ellos pueden provocar
problemas a las personas que lo realizan, ¿vale? O sea que muchísimo cuidado con ello. No por ser más guays o tener más amigos tenemos que realizar cosas que pueden perjudicarnos la salud, ¿vale? La pregunta número 7 va relacionada con ¿por qué estos retos virales, por qué se realizan? La opción A era la falta de madurez, una opción B sería que todas las que vamos a nombrar son correctas, una opción C, todo vale por un like, por tener más amigos, lo que hemos dicho, opción D, que me acepten dentro de un grupo, porque si yo no hago esto es que yo no, esto sí que lo hacen y yo no me van a querer mantener dentro del grupo. La opción E, impulsividad. Vamos a pensar, ¿vale? Pues sí, la opción B, todas son correctas, todas, ¿vale? Tanto la falta de madurez como el like, como la aceptación del grupo, la impulsividad, son motivos que os llevan o que llevan a las personas a participar en estos retos virales, ¿vale? La pregunta número 8, son 10, ¿vale? Vamos a por las 3 últimas. Sería relacionada con ¿cuál de las siguientes situaciones considerarías violencia de género digital? Quique nos ha estado hablando sobre este tema que hoy en día está, por desgracia, muy de moda, ¿vale? Entre las parejas, sobre todo jóvenes, pero no lo asociemos solo a personas jóvenes, ¿vale? Porque hoy en día la tecnología abre el abanico a todo rango de edades, ¿vale? La opción A, que tu pareja te responda rápidamente. Opción B, que tu pareja te envíe imágenes íntimas. Opción C, espiar el móvil de tu pareja. Opción D, enviar muchos mensajes y emoticonos. ¿Cuál de ellas considerarías violencia de género digital? ¿Vale? Hay algunas que son un poco trampa en estas respuestas. ¿Vale? Vamos a pensarlo, vamos a pensar. Pues sí, en este caso la opción C, de todas las que hemos dicho, la que más concretaría ahora mismo una situación de violencia de género digital sería espiar, ¿vale? El móvil de tu pareja. Vamos a pasar a la penúltima pregunta, la pregunta número 9. Es ¿qué se está perdiendo alguien con adicción a los videojuegos, juego online, etcétera? Opción A, se pierde estar solo en casa. Opción B, pasar tiempo con amigos y familia. Opción C, ser un buen sedentario tipo Homer Simpson. Opción D, se pierde comprar compulsivamente material gamer y demás. Muy facilita esta, la hemos puesto, ¿eh? Para ir terminando yo creo que es de las más fáciles. Así que no me falléis. Pues sí, la opción B, lo que nos perdemos es estar más tiempo con nuestros amigos y familias, ¿vale? Por último, última pregunta antes de terminar y ya completamos este cuestionario digital que hemos realizado, sería ¿qué síntomas aparecen dentro de la adicción al juego online? ¿Qué síntomas tenemos? La opción A, falta de concentración en las tareas diarias. Opción B, utilizar todo tu dinero para estos juegos. Opción C, sensación de no poder parar. Opción D, anteponer el juego a las personas. Opción E, todas son correctas. Síntomas de la adicción al juego online. Teníamos un vídeo, que hay un vídeo muy interesante, lo que pasa que no daba tiempo a ponerlo, sobre los problemas que generan estas adicciones al juego online dentro de las familias. Leerlas bien, y ya con esta terminamos. Pues sí, la opción E, todas son correctas, todas son, ¿vale? Tener mucho cuidado, se empieza siempre con una pequeña apuesta o de una manera lúdica y acaba enganchando y es un problema, ¿vale? Bueno, pues para terminar, antes de despedirnos, deciros, bueno, que todas las imágenes que hemos utilizado están referenciadas en esta diapositiva, ¿vale? Son imágenes sacadas de páginas y tenemos que referenciarlas por el tema de protección de imágenes y de datos.
agradeceros de verdad que hayáis estado aquí con nosotros durante esta hora y media. Esperamos de corazón que os haya servido esta charla y sobre todo, que la podáis llevar en práctica todo lo que os hemos contado y que en muchos casos pues no tengáis los problemas de ciberacoso o problemas de violencia de género, digital y demás, ¿vale? Estamos a vuestra merced, lo que necesitéis a través de vuestros centros, estamos para ayudaros, ¿vale? Pues muchísimas gracias.